Mamá, sobras en mi vida. Por favor, no vengas más. Las palabras de mi hijo cortaron el aire como un cristal roto. Soy Pilar. 68 años. Ex costurera de teatro. Recogí mi dignidad en silencio. Sabiendo que el tiempo siempre pasa factura, el aire en el pasillo de aquel bloque de pisos de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, era artificial. Frío y olía a ambientador sintético, muy distinto al olor a salitre, marisco y hortensias que entraba por las ventanas de mi casa en un pueblo costero de Galicia. Toda mi vida había transcurrido entre hilos, agujas y el ruido constante de las gaviotas peleando en el puerto. Fui costurera jefa de teatro durante casi 4 décadas. Mis manos, ahora llenas de manchas y con las articulaciones un poco torcidas por la artrosis, habían confeccionado trajes de reyes falsos, vestidos de reinas trágicas y capas de villanos. Conocía perfectamente las máscaras que la gente se ponía para actuar frente a los demás, pero nunca, en todos mis años de vida, estuve preparada para ver a mi propio hijo ponerse la máscara de un extraño frente a mí. Javier era mi obra maestra. Lo crié sola desde que su padre decidió que la responsabilidad le venía grande y emigró a Alemania a trabajar cuando el niño apenas caminaba. Para no volver jamás, yo cosía día y noche para pagarle los mejores colegios concertados y luego aquella universidad privada tan cara en la capital. A veces me quedaba dormida sobre la pesada máquina de coser Alfa, con el pedal aún presionado, despertando con el ruido del motor caliente, cada peseta. Y luego cada euro que ganaba iba para sus libros, sus zapatos lustrados, sus clases de inglés en la academia. Y dio resultado, o al menos eso creía yo. Javier se convirtió en un ejecutivo importante, de esos que llevan trajes a medida que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo incesante. Se casó con Blanca, una mujer de familia acomodada que siempre me miró como si yo fuera una mancha de grasa en su mantel de hilo blanco. Aquel martes cogí el alza desde mi pueblo costero hasta Madrid. Fueron casi 6 horas de viaje en autocar. Llevaba conmigo una pequeña caja de cartón. Adentro iba un chaleco de lana que le había tejido a mano para el invierno y un tupper con su comida favorita estofado de ternera con patatas, preparado exactamente como a él le gustaba cuando era un chaval. Quería darle una sorpresa. Pensé que entre tantas reuniones y viajes de negocios, un poco del sabor de casa le haría bien. Cuando el conserje del edificio por fin me dejó subir después de anunciarme por el telefonillo, llegué al piso 12. Toqué el timbre. Fue Blanca quien abrió la puerta. Llevaba ropa de gimnasio de marca impecable y sostenía un vaso con un zumo verde detox, Alvarme. Su sonrisa fue tan fina como un hilo de pescar. Me hizo pasar al recibidor, pero no me ofreció asiento. El piso era enorme, pintado en tonos grises y blancos, sin una sola fotografía a la vista, sin un solo adorno que contara una historia. Todo parecía sacado de un escaparate de decoración donde nadie vive de verdad. Javier salió de su despacho frotándose los ojos. Al principio pareció sorprendido, pero luego su rostro se tensó. No me dio un abrazo, ni siquiera los 2 besos de rigor. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos cómodos de caminar y en mi bolso de tela gastada. ¿Qué haces aquí? Mamá, no has avisado, dijo con un tono bajo, como si mi presencia fuera un secreto vergonzoso que los vecinos no debían escuchar. Le mostré la caja con una sonrisa que ya empezaba a temblarme en los labios. Le hablé del estofado, del frío que hacía en la capital, de las ganas que tenía de verlo.
Blanca suspiró con fastidio desde la cocina de diseño, un sonido perfectamente calculado para que ambos lo escucháramos. Javier me quitó la caja de las manos, no con gratitud, sino con la urgencia de quien confisca contrabando, y la dejó sobre una mesa de cristal cerca de la puerta. Luego me cogió del brazo con una suavidad que escondía una dureza terrible y me llevó de vuelta al pasillo exterior. Cerrando la puerta a nuestras espaldas, fue allí, bajo la luz blanca y zumbante del rellano, donde me clavó la estaca en el pecho. Me explicó, con jerga corporativa, y que su vida había cambiado, que ahora se movía en círculos sociales diferentes, que Blanca estaba organizando cenas con socios del extranjero y que, francamente, mis visitas sorpresa eran del todo inapropiadas. Me soltó que iban a empezar a buscar un bebé pronto y que necesitaban su propio espacio sin interferencias del pasado, y entonces soltó la frase. Me miró a los ojos, esos mismos ojos oscuros que heredó de mí, y me dijo que yo sobraba en su vida, que no fuera más. El impacto no fue como un golpe físico, fue algo mucho peor. Fue como si de pronto me hubieran sacado todo el aire de los pulmones y el suelo de mármol del rellano hubiera desaparecido bajo mis pies. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Él se quedó allí, esperando que yo montara un número. Esperaba lágrimas, reproches, tal vez que le recordara los años de sacrificios, las noches sin dormir, las veces que dejé de comprar pescado fresco para que a él no le faltara un buen plato en la mesa. Pero los años en el teatro me enseñaron a mantener la compostura cuando se levanta el telón. No derramé una sola lágrima frente a él. Lo miré fijamente. Busqué en su rostro algún rastro del niño que alguna vez se escondía debajo de mi mesa de costura. Asustado por los temporales del Cantábrico, no quedaba nada. Frente a mí solo había un hombre vacío con un reloj suizo carísimo en la muñeca y un corazón de hojalata. Lo entiendo, fue lo único que dije. Mi voz sonó firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Escuché cómo la puerta de su piso blindado se cerraba a mis espaldas. El clic metálico de la cerradura marcando el final de mi maternidad activa. El viaje de regreso en el autocar fue un túnel oscuro. Me senté junto a la ventanilla, viendo cómo los bloques grises de Madrid daban paso a las autovías de Castilla y, finalmente, al verde húmedo de Galicia, la gente a mi alrededor hablaba, reía. Un chaval comía pipas mientras escuchaba música, pero yo estaba encapsulada en una burbuja de dolor. Cerré los ojos y la memoria me trajo de golpe la noche en que nació Javier. Fue un parto difícil en un ambulatorio modesto de mi pueblo. Recuerdo el dolor desgarrador, el miedo a no salir adelante y, luego, el momento exacto en que la matrona lo puso en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil. Recuerdo su carita arrugada, sus ojitos cerrados, el calor de su cuerpo contra mi pecho sudado. En ese instante, al abrazarlo, le prometí en un susurro que nunca estaría solo, que yo sería su escudo contra el mundo entero, y lo cumplí. Lo protegí de la escasez, del abandono de su padre, de la falta de oportunidades. Lo elevé sobre mis propios hombros para que él pudiera alcanzar lo que yo nunca tuve. Y ahora, desde esa altura que yo le construí, me miraba con desprecio y me empujaba al vacío. Llegué a mi casa cuando el sol ya se estaba escondiendo, tiñendo el cielo de la ría de tonos violetas y naranjas. Metí la llave en la cerradura. Entré y encendí la luz del salón. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi vieja mesa de roble,
los cestos llenos de retales de tela, mi colección de botones antiguos guardados en tarros de cristal. Me dejé caer en la silla de madera frente a mi mesa de trabajo. Allí, sobre el tapete verde, descansaban las pesadas tijeras de sastre que habían pertenecido a mi abuelo. Estaban un poco oxidadas por los bordes, pero el filo seguía siendo impecable. Eran tijeras hechas para cortar telas gruesas, lanas pesadas, lonas resistentes. Eran herramientas de creación, pero también de separación. Cortar para dar forma, destruir un patrón entero. Para crear una prenda nueva, cogí las tijeras. El metal frío contra mi piel caliente me hizo reaccionar. Una lágrima solitaria, gorda y pesada, resbaló por mi mejilla y cayó sobre la hoja de acero. Solo una. No me permití más. Me quedé mirando el taller vacío y, poco a poco, el dolor sordo que me oprimía el pecho comenzó a transformarse en otra cosa. Una claridad extraña, afilada y fría. Empezó a tomar forma en mi cabeza. Había pasado 35 años de mi vida existiendo en función de otra persona. Fui la madre de Javier antes que ser Pilar. Había guardado cada euro extra en una cartilla de ahorros que pensaba darle cuando quisiera comprarse su primera casa. Había conservado este caserón con 3 habitaciones vacías, solo con la esperanza de que algún día viniera con sus futuros hijos a pasar los veranos junto al mar. Había moldeado mi rutina, mis horarios, mis gastos y hasta mi forma de vestir para no desentonar con el éxito de mi hijo. Y todo ese esfuerzo, todo ese amor desbordante, había chocado contra un muro de desprecio. Respiré hondo. El olor a humedad y a madera vieja de mi casa me llenó los pulmones. Esta era mi trinchera. Este era mi reino. Yo no era una mujer indefensa ni ignorante. Había negociado con productores de teatro tacaños. Había administrado presupuestos minúsculos para vestir a elencos de 50 personas. Había levantado los cimientos de mi propia vida con mis manos desnudas. ¿Por qué de repente me sentía como un trasto viejo para tirar a la basura porque él me había puesto esa etiqueta? Pasé el pulgar por el filo de las tijeras de sastre. Un corte limpio. Pensé, eso es lo que se necesita cuando la tela está pasada o cuando el diseño ya no sirve. Un corte limpio y sin remordimientos. Javier me había pedido que no fuera más, que no sobrara en su vida. Y yo, que siempre fui una mujer de palabra, iba a cumplir su deseo con una precisión matemática. No iba a insistir. No iba a llamarle por teléfono en su cumpleaños. No le enviaría WhatsApps en Navidad. No me quedaría sentada junto a la ventana esperando a que el remordimiento le hiciera llamar a mi puerta. Si quería que yo desapareciera de su vida, le iba a dar el regalo de mi ausencia absoluta. Me levanté de la silla con una energía que no sentía desde hacía años. Caminé hacia el viejo arcón de madera que tenía en la esquina de la sala. Lo abrí. Adentro estaban mis ahorros de toda la vida, las escrituras de la casa y una agenda de contactos de mis años en el teatro, gente que viajaba, gente que conocía el mundo más allá de este pueblo y de esa capital gris donde vivía mi hijo. El dolor seguía ahí, latente como una herida, que recién empieza a sangrar, pero ya no me dominaba. Había descubierto un poder oculto en el rechazo. Cuando alguien te quita el propósito por el cual has vivido durante décadas, te deja un vacío inmenso. Pero ese vacío también es un lienzo en blanco. Por primera vez en casi 40 años, yo no le debía explicaciones, ni tiempo, ni dinero, ni energía a nadie. Era libre, una libertad amarga, nacida del abandono.
pero libertad al fin y al cabo. Decidí en ese mismo instante que no iba a marchitarme de tristeza. No le daría a Blanca el gusto de ser la suegra deprimida y abandonada. No le daría a Javier la satisfacción de sentir lástima por mí para aliviar su propia culpa. Iba a reorganizar mi vida. Iba a invertir, a cambiar de escenario. Si la vida era una obra de teatro, mi papel como la madre abnegada acababa de terminar. El telón había caído pesadamente sobre ese acto. Era hora de cambiar el decorado, ponerme un vestuario diferente y escribir un nuevo guión donde el personaje principal, por primera vez, fuera yo misma. Miré las pesadas tijeras una vez más y las dejé sobre la mesa con un golpe seco. La decisión estaba tomada. Mi ausencia sería el silencio más ensordecedor que él jamás escucharía. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul agresivo, despejado de cualquier nube, como si el temporal que había arrasado con mi vida entera se hubiera llevado también la niebla de la costa. Me desperté a las 7:30, la misma hora de siempre. Durante más de 30 años, ese era el momento en que me levantaba para prepararle el desayuno a Javier antes de que se fuera al colegio. Y la costumbre se me había quedado pegada a los huesos. Sin embargo, al abrir los ojos y mirar el techo de madera de mi habitación, noté algo distinto. No había opresión en mi pecho. No sentía esa urgencia ansiosa de mirar el móvil de teclas grandes para ver si mi hijo me había mandado un mensaje de buenos días. El silencio de la casa ya no era un enemigo al que debía engañar encendiendo la radio. Ahora era un espacio inmenso, limpio y enteramente mío. Me levanté despacio, sintiendo el crujido habitual en mis rodillas, y caminé hacia la cocina. Preparé café de Puchereau, dejando que el aroma tostado inundara los pasillos. Mientras la cafetera hervía, mi mente comenzó a evaluar la situación con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La noche anterior había abierto el arcón de madera de pino, pero ahora necesitaba ver todo con la luz cruda del día. Llevé mi taza humeante a la mesa de trabajo. Esa mesa de roble macizo, cubierta con un tapete verde, donde tantas veces corté terciopelo, lona y seda. Con un movimiento firme de mi brazo, aparté los cestos de retales y dejé la superficie completamente despejada. Fui al arcón y saqué las carpetas de cartón grueso que había custodiado durante décadas. Las fui abriendo una por una. Lo primero que vi fueron las escrituras de la casa. Javier siempre pensó que esta propiedad, ubicada a solo 3 calles del paseo marítimo, era un lastre viejo que apenas se sostenía en pie. Él y Blanca, con su visión de rascacielos acristalados y suelos de mármol, nunca entendieron el valor de la tierra. Mi casa era grande, con un patio inmenso lleno de hortensias y 3 habitaciones que había mantenido intactas. Lo que mi hijo ignoraba porque nunca se dignó a preguntar sobre mis asuntos financieros, asumiendo que yo no entendía de números, era que el pueblo pesquero de su infancia se había convertido en los últimos 5 años en un codiciado destino turístico de las Rías Baixas. Las promotoras inmobiliarias llevaban meses dejando folletos en mi buzón, ofreciendo sumas de dinero que a Javier le tomaría 10 años ganar en su flamante puesto corporativo. Yo siempre los tiraba a la basura, aferrada a la ilusión absurda de que mi casa sería el refugio de verano de mis futuros nietos. Revisé mis cartillas del banco. Había 2. Una era la cuenta básica que Javier conocía, donde a veces, para mi cumpleaños o el Día de la Madre, me hacía un Bizum o una transferencia de 50 o 100 euros con un mensaje automatizado, como si me estuviera dando una limosna para lavar su conciencia. Esa cuenta apenas tenía saldo, pero
La otra cartilla, la de tapas oscuras, contaba una historia muy distinta. Durante mis 40 años, como costurera jefa, nunca gasté en lujos. Administraba los presupuestos de vestuario de elencos enteros, negociaba precios de telas de importación al por mayor y cobraba comisiones por diseños exclusivos que los directores de arte me rogaban que hiciera. Cada euro extra, cada pago en negro por horas de madrugada, bordando lentejuelas a mano, fue directo a esa cuenta. Era una cantidad de dinero que me garantizaba una vejez no solo digna, sino privilegiada. Y todo ese tiempo yo andaba con mis zapatos cómodos de suela de goma y mi bolso de tela, no por pobreza, sino porque el teatro me enseñó que la verdadera riqueza no necesita exhibirse como un pavo real. Pasé la mano por los documentos. Luego saqué del fondo del baúl mi agenda de contacto. Era un cuaderno forrado en cuero gastado. Al abrirlo, los nombres saltaron a la vista como fantasmas amables. No eran vecinos del pueblo ni parientes lejanos. Eran directores de escena que ahora producían cine, actrices que se habían vuelto estrellas de la televisión y, sobre todo, proveedores de arte y antigüedades. Me detuve en una página específica: Hugo Vallejo. Hugo había sido mi aprendiz hace 20 años. Un chaval larguirucho que no sabía enhebrar una aguja cuando llegó al teatro. Yo le enseñé todo sobre la caída de las telas, sobre cómo engañar al ojo del público con cortes precisos. Hoy, Hugo era dueño de uno de los estudios de interiorismo y restauración más exclusivos del madrileño barrio de Justicia. Siempre me decía que mi colección de botones antiguos, mis bocetos originales de vestuario de los años 70 y mis 2 máquinas de coser de hierro fundido de principios de siglo eran tesoros invaluables. Yo me negaba a venderlos, porque eran mis recuerdos, pero el rechazo de Javier había actuado como un ácido, disolviendo el sentimentalismo inútil que me ataba a los objetos. Mientras miraba esos nombres y esos números, una profunda autorreflexión me invadió. Me senté en mi silla de madera y me miré las manos. Tenían manchas oscuras por la edad y las articulaciones de los dedos índices estaban torcidas, marcadas por la artrosis de tantos años empujando la aguja. Blanca, mi nuera, había mirado estas manos el día anterior con una mezcla de lástima y asco, como si mi vejez y mi trabajo manual fueran una enfermedad contagiosa que amenazaba su inmaculado mundo de zumos verdes y cenas de negocios. Y Javier había mirado mi bolso de tela como si fuera una bolsa de basura. Me di cuenta de la enorme farsa en la que había vivido. Mi hijo me subestimaba porque yo misma le había permitido hacerlo para que él brillara. Yo me había convertido en una sombra voluntaria. Cuando él estaba en la universidad, yo le enviaba dinero fingiendo que me sobraba, ocultando que me había pasado la noche entera reparando telones pesados para conseguir ese extra. Le hice creer que su éxito era producto exclusivo de su genialidad, ocultándole los cimientos de sudor y sangre sobre los que estaba parado. Y él se lo creyó. Se creyó el cuento del hombre hecho a sí mismo, del ejecutivo brillante, olvidando por completo que la mujer que tenía enfrente, esa vieja a la que le dijo sobras, era la arquitecta principal de su vida para los vecinos del pueblo. Yo era Pilar, la viuda tranquila que compraba pescado fresco los viernes y barría su trozo de acera por las mañanas. Para Javier y Blanca, yo era un lastre, una pueblerina ignorante que no sabía comportarse en sus círculos de cristal y que amenazaba su estética perfecta con mis tupers de estofado, pero dentro de mi cabeza, yo seguía siendo la encargada de taller, la mujer que podía coordinar a 20 modistas histéricas a una semana del estreno,
la que sabía resolver crisis con un trozo de hilo y un imperdible, la que entendía el valor real de las cosas, más allá de su fachada. Yo sabía que Javier vivía endeudado, hasta las cejas, para mantener la ilusión de riqueza frente a los padres de Blanca. Conocía el precio de ese piso en la zona más cara de Madrid. Sabía lo que costaba el mantenimiento de su Audi, y el reloj suizo que llevaba en la muñeca estaba construyendo un castillo de naipes sobre arenas movedizas, atemorizado de que alguien descubriera que sus orígenes olían a salitre y pescado frito. Yo, en cambio, no le debía un céntimo a nadie. La vieja de zapatos gastados tenía un patrimonio sólido como una roca. Una sonrisa lenta asomó a mis labios. Era una sonrisa sin alegría, nacida puramente de la claridad mental. Si mi hijo quería espacio, si mi presencia era una interferencia para sus planes de formar una familia de revista, yo le iba a conceder su deseo de la forma más radical posible. Tomé un lápiz de carpintero de mina gruesa y arranqué una hoja en blanco. Era el momento de trazar el patrón más importante de mi vida. Lo primero era la casa. Escribí la palabra venta en letras grandes. No quería tratos largos ni créditos hipotecarios de por medio. Quería efectivo y rapidez. Sabía exactamente a qué promotora llamar la que había dejado el folleto más agresivo la semana pasada, ofreciendo comprar tal y como esté para demoler y hacer un bloque de pisos turísticos de lujo. El solo pensamiento de ver esta casa reducida a escombros no me dolió. Al contrario, sentí la misma satisfacción que cuando destrozaba un vestido viejo para aprovechar la tela buena. Lo segundo era el taller. Escribí Hugo. Iba a llamarle esa misma tarde. Le ofrecería la colección completa de bocetos, los botones de nácar y plata, y las máquinas antiguas. Sabía que él me pagaría el precio justo. Todo el dinero iría directo a mi cuenta. Lo tercero y más importante era mi identidad. Miré el móvil básico que reposaba sobre la mesa. Javier pagaba la línea. Era su forma de cuidarme, tener el control de mi número para saber que yo estaba ahí, disponible en la estantería de su vida, esperando pacientemente a que él decidiera quitarme el polvo algún día festivo. Escribí línea nueva en el papel. Iba a cancelar ese número. Iba a desaparecer de su lista de contacto. Mi plan estratégico no buscaba venganza. La venganza es un sentimiento ruidoso, desordenado, que requiere que la otra persona preste atención. Yo no quería su atención, quería mi libertad. Me levanté de la mesa Y, caminé hacia la ventana. Afuera, la vida del puerto seguía su curso. Dos mujeres discutían amigablemente en la esquina sobre el precio del percebe. Era mi hogar. Sí. Pero de pronto lo vi como lo que realmente era un escenario, donde la obra ya había terminado. Javier me había dicho que yo sobraba. Lo que no calculó fue que al sacarme de su vida me estaba obligando a construir la mía propia. Empaquetaría lo estrictamente necesario y me iría lejos, tal vez a la montaña, a un lugar donde nadie conociera mi pasado. No dejaría dirección de reenvío. El cordón umbilical que no se rompió en el parto, finalmente lo había cortado él mismo con sus palabras. Tomé las pesadas tijeras de sastre de mi abuelo. El acero brilló bajo la luz de la mañana. Ya no sentía tristeza, sino un poder absoluto, el poder de quien sabe que tiene los recursos y la voluntad para descoser su propia historia y volver a empezar desde cero. Dejé las tijeras sobre los documentos y cogí el teléfono para hacer la primera llamada que pondría en marcha la maquinaria de mi ausencia. El primer movimiento lo hice esa misma mañana. Llamé a Hugo. Cuando escuchó mi voz, su tono fue de pura alegría. Le dije que estaba dispuesta a vender mis tesoros del teatro. No hizo preguntas.
Al día siguiente, al mediodía, una furgoneta de mudanzas ya estaba aparcada frente a mi puerta. Hugo entró con respeto, acariciando la madera de mis viejas máquinas de coser, como si fueran reliquias. Le mostré los tarros de botones de nácar, de plata labrada, de latón. Todo eso que para mi hijo era simple basura, para Hugo era oro puro para sus proyectos de interiorismo vintage. Hicimos el trato en la mesa de roble. No hubo regateos. Él sacó su móvil y en menos de un minuto me mostró la pantalla con la confirmación de la transferencia. Era una suma enorme, pero para mí era solo el comienzo del desapego. Esa misma tarde, recibí la llamada. El móvil de teclas grandes que Javier me había comprado vibró sobre la mesa. Su nombre parpadeaba en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces antes de descolgar. Mamá, dijo Javier, con esa voz ensayada que usaba para calmar a sus clientes difíciles. Te llamo porque ayer te fuiste muy rápido. Blanca y yo queremos estar seguros de que entendiste la situación. No es que no te queramos. Es solo que necesitamos límites. Espero que no te estés haciendo mala sangre ni deprimiéndote. Su tono me dio náuseas. Esperaba encontrar a una mujer destrozada, rogando por una segunda oportunidad para ser abuela, prometiendo no hacer ruido, no molestar. Quería escuchar mi llanto para alimentar su ego. No te preocupes. Javier, le respondí con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí. Lo entendí perfectamente. Tienes toda la razón. No voy a sobrar más. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi respuesta no entraba en su guión. Mamá, estás bien, suenas rara. Estoy estupendamente. Hijo, muy ocupada. De hecho, que tengas una buena vida con Blanca. Adiós. Colgué antes de que pudiera decir una sola palabra más. Apagué el aparato. Le quité la tapa trasera. Saqué la tarjeta SIM y la partí por la mitad con la uña. Luego tiré los restos al cubo de la basura, junto con las peladuras del desayuno. Esa fue la última vez que Javier escuchó mi voz a través de un teléfono durante los 2 días siguientes. La casa se convirtió en un centro de operaciones. El representante de la promotora llegó con un traje gris, midió el terreno, revisó las escrituras y no pudo ocultar el brillo de codicia en los ojos. Me ofreció un precio inicial. Yo, que había negociado presupuestos millonarios para vestir a ejércitos de actores, le sostuve la mirada y le pedí el doble. ¿Sabía lo que valía la ubicación a un paso de la playa? Justo donde planeaban levantar sus pisos para turistas ingleses y alemanes. El hombre sudó. Hizo un par de llamadas a Madrid. Finalmente, extendió la mano. Cerramos el trato por 600.000 euros. Pagaderos en una sola exhibición mediante transferencia bancaria certificada. Firmamos los papeles en la notaría del centro del pueblo. Cuando vi la cantidad reflejada en la aplicación de mi cuenta, no sentí euforia. Sentí la tranquilidad fría del acero. Tenía 68 años. Una salud de hierro y un capital que mi hijo tardaría media vida en juntar con todo y sus trajes caros. Regresé a la casa solo para hacer el equipaje. 2 maletas de tamaño mediano. Nada más. Ropa cómoda. Mis tijeras de sastre envueltas en un paño de terciopelo. Artículos de aseo y mis documentos. El resto de la ropa. Los muebles viejos. La vailla. Y hasta la cama. Se los regalé a mis vecinas. Doña Asun, la dueña del Ultramarinos de la esquina, lloraba mientras unos operarios se llevaban mi comedor de madera. No entendía por qué me iba tan deprisa, pero respetó mi silencio.
Mientras tanto, en Madrid, la confusión de Javier comenzaba a transformarse en desesperación. Lo supe porque el teléfono fijo de la casa empezó a sonar sin descanso. Lo dejaba sonar mientras hacía las maletas. A veces lo descolgaba solo para colgarlo de inmediato. Me imaginaba a Javier en su despacho acristalado, furioso porque su madre, siempre tan dócil, se atrevía a ignorar sus llamadas. Él, que me había echado de su vida. Ahora no soportaba que yo le tomara la palabra. El control es una droga muy adictiva. Y yo acababa de cerrarle el grifo. La mañana del jueves, el silencio del pueblo se rompió con el ruido de un motor potente. Yo estaba en el patio trasero cortando unas últimas ramas de hortensia. Cuando escuché las ruedas rechinar, me asomé por la ventana. Era el coche alemán de Javier, brillante, negro, completamente fuera de lugar en este barrio de pescadores y casas modestas. Lo vi bajar dando un portazo, con la corbata aflojada y el rostro rojo de ira. Blanca no venía con él. Este era un viaje de emergencia. Me quedé quieta en la sombra observando. Javier caminó hasta la verja de la entrada y se quedó paralizado donde antes había un jardín. Ahora colgaba un cartel amarillo gigante de la constructora que rezaba propiedad privada. Próxima demolición. Golpeó la verja con los puños cerrados. Mamá gritó, sin importarle que los vecinos estuvieran saliendo a sus puertas para mirar el espectáculo. Mamá, abre la puerta. Salí de la casa con paso tranquilo. Llevaba puesto un pantalón de lino blanco, un jersey fino y unos zapatos de cuero suave que había comprado el día anterior. Ya no era la mujer encorvada con el bolso de tela gastada. Caminé por el pasillo hasta llegar a la verja, pero no la abrí. Nos separaban los barrotes oxidados. Javier me miró de arriba a abajo, sus ojos saltando de mi ropa nueva a las ventanas vacías de la casa. ¿Qué significa esto?, exigió saber, señalando el cartel de demolición con un dedo tembloroso. Llevo 3 días intentando comunicarme contigo. El móvil me manda al buzón de voz. El fijo comunica. Te has vuelto loca. Hola. Javier, dije, con la misma cortesía que usaría con un extraño en la cola del supermercado. Te pedí que no vinieras. Acordamos que yo sobraba en tu vida. Te estoy facilitando las cosas. Déjate de niñerías, estalló. Agarrando los barrotes. Fui al banco esta mañana. Necesitaba que firmaras como avalista para un préstamo puente que mi empresa necesita de urgencia. Le dije al director de la sucursal que usaríamos esta casa como garantía y el muy imbécil me dice que la propiedad ya no consta a tu nombre en el registro de la propiedad. Dime que es un error informático. Ahí estaba la verdad. Desnuda y fea bajo la luz de la mañana, el gran ejecutivo, el hombre de mundo que no quería que yo manchara su estatus social, estaba ahogado en deudas. Su vida de lujo era una fachada sostenida con pinzas. Me había rechazado por no estar a su altura. Pero en secreto, contaba con mi vieja casa, mi único patrimonio, para salvarse de la quiebra. Había planeado hipotecar mi techo sin siquiera consultarme, dando por hecho que yo firmaría cualquier papel con tal de recibir una migaja de su atención. Sonreí. Fue una sonrisa genuina, nacida de la confirmación de que mi decisión había sido la correcta. No hay ningún error. Javier, vendí la casa el martes. El dinero está asegurado en un fondo de inversión privado a mi nombre exclusivo. En 2 días, las excavadoras van a tirar estas paredes. El color abandonó el rostro de mi hijo. De pronto pareció encogerse dentro de su traje de sastre. La has vendido, susurró con la voz rota. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Qué has hecho con el dinero?
Esa casa era de la familia. Era mi herencia. Tú no tienes herencia, respondí, mirándolo directamente a esos ojos que tanto amé y que ahora me resultaban ajenos. Tú me dejaste muy claro que ya tienes tu propia vida, tus propios círculos sociales, y que yo no encajo en ellos. Así que cogí mi patrimonio, el que construí cosiendo madrugadas enteras mientras tú dormías, y me lo llevo conmigo. Me vas a arruinar, gritó. Perdiendo por completo la compostura corporativa, sus manos apretaban los barrotes hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Blanca no sabe lo del préstamo. Si no consigo ese dinero, voy a perder el piso. No puedes hacerme esto. Eres mi madre. La ironía de sus palabras me golpeó como una ola de agua helada. Cuando yo era útil, cuando era el cajero automático que pagaba sus estudios y la sirvienta que le mandaba comida, yo era su madre. Cuando quise visitarlo por amor, fui un estorbo. Y ahora, cuando descubría que la anciana ignorante tenía cientos de miles de euros en el banco, de repente la maternidad volvía a ser un vínculo sagrado para él. Fui tu madre, Javier. Fui tu escudo y tu motor. Pero tú decidiste que mi tiempo había terminado. Levanté la mano. Le mostré las llaves de la casa y las tiré al suelo. Al otro lado de la verja, en la calle, ahora solo soy una mujer de 68 años que va a empezar a vivir para sí misma. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Podía escuchar su respiración agitada a mis espaldas. No te atrevas a darme la espalda, bramó. Pateando la verja de metal con su zapato lustrado. Pilar, vuelve aquí. No me detuve. Entré. Cogí mis 2 maletas y salí por la puerta trasera que daba al callejón, donde un taxi ya me estaba esperando. El conductor, un muchacho amable que me conocía de toda la vida, metió mi equipaje en el maletero. Mientras me subía al coche, escuché los gritos apagados de Javier desde la calle principal, exigiendo a los vecinos que le ayudaran a saltar el muro. Nadie movió un dedo por él. Las vecinas lo miraron con desprecio desde sus aceras. El taxi arrancó. Miré por el retrovisor una última vez. Vi la fachada de mi casa desvaneciéndose en la distancia y supe que el hombre desesperado que pateaba la verja no era el bebé que abracé hace 40 años, sino un extraño al que, finalmente, había soltado. El aire acondicionado del coche soplaba fresco. Saqué de mi bolso el billete de autocar. Mi destino era Valverde del Valle, un pueblo empedrado en el corazón de los Pirineos aragoneses, rodeado de bosques de pinos, donde el frío invitaba a tomar café frente a chimeneas de leña. Un lugar donde nadie conocía mi pasado, donde no había fantasmas pidiendo favores ni nueras torciendo el gesto, mientras el taxi tomaba la autovía. Abrí mi bolso para buscar mis gafas de sol y mis dedos rozaron el paño de terciopelo que envolvía mis pesadas tijeras de sastre. El corte estaba hecho. Los hilos sueltos habían sido eliminados y el nuevo patrón de mi existencia apenas comenzaba a tomar forma. El aire en Valverde del Valle tenía un filo helado que te despertaba los sentidos de golpe. Un contraste brutal con la humedad y el olor a ría que había dejado atrás. Llegué a este pueblo enclavado en los Pirineos con 2 maletas y una cuenta bancaria pesada. Pero, sobre todo, con un espíritu tan ligero que a veces sentía que flotaba sobre las calles de piedra. Durante las primeras semanas, me dediqué simplemente a respirar. Alquilé una cabaña pequeña con chimenea de piedra y me pasaba las mañanas tomando café, mientras observaba cómo la niebla se enredaba entre las copas de los árboles. Por primera vez en 68 años. Nadie esperaba nada de mí,
Pero el mundo que dejé atrás no se quedó quieto. El eco del derrumbe de Javier tardó exactamente 3 meses en llegar a mis oídos. Fue una tarde de martes, cuando mi móvil nuevo iluminó su pantalla con el nombre de Hugo, mi antiguo aprendiz, ahora convertido en un decorador de interiores cotizado en Madrid. Se había vuelto mi único puente de información con la capital. Aunque yo nunca le pedía noticias, él me llamaba cada 2 semanas para saludarme y de paso soltarme los cotilleos que recogí en los pasillos de la alta sociedad. Esa tarde su voz sonaba agitada, casi divertida. Me contó con lujo de detalles cómo el castillo de naipes de mi hijo se había venido abajo con una rapidez espantosa cuando el banco rechazó el préstamo puente, porque la Casa de Galicia ya no existía a mi nombre en el registro. La empresa de Javier entró en pánico. Resultó que mi hijo no solo vivía al día, sino que llevaba meses cubriendo deudas viejas con créditos nuevos. Al caerse la garantía de mi casa, sus acreedores se le echaron encima como lobos. Hugo me relató cómo Javier intentó demandar a la promotora que compró mi terreno. Montó un escándalo en sus oficinas de Madrid, gritando que se habían aprovechado de una anciana senil. Los abogados de la empresa simplemente le mostraron el contrato de compraventa firmado ante notario junto con el comprobante de la transferencia millonaria depositada en un fondo de inversión privado. Lo sacaron del edificio con guardias de seguridad, pero la verdadera tragedia para Javier no fue perder el dinero, sino perder su máscara, Blanca. Su esposa de gustos caros descubrió de la noche a la mañana que el gran ejecutivo de éxito con el que se había casado era un fraude al borde de la bancarrota. Cuando los cobradores empezaron a llamar al piso de lujo y el coche fue embargado en el garaje del edificio frente a todos los vecinos, Blanca hizo sus maletas de diseño y se marchó a casa de sus padres en el barrio de Salamanca. No sin antes gritarle en el rellano, el mismo rellano donde él me había desechado que era un fracasado y un mentiroso. Javier intentó buscarme desesperadamente. Contrató a un detective privado de poca monta para rastrear mi dinero. Pero las cuentas blindadas no dan direcciones a terceros. Fue a Galicia a interrogar a mis vecinas. Doña Zun le cerró la puerta en las narices, diciéndole que la única enfermedad que yo tenía se llamaba desencanto y que me había curado el día que me fui. Escuché a Hugo hablar durante casi media hora. Mientras lo hacía, yo pasaba mis dedos por la madera lisa de un telar tradicional que acababa de comprarle a un artesano local. No sentí alegría por la desgracia de mi hijo, tampoco sentí culpa. Sentí una profunda y helada indiferencia. Javier estaba cosechando exactamente lo que había sembrado en tierra estéril. Le di las gracias a Hugo por la llamada. Colgué el teléfono y me preparé una manzanilla. Miré por la ventana hacia la plaza principal del pueblo. Era el momento de dejar de ser una turista en mi propia vida y empezar a echar raíces nuevas, con el capital que tenía. Decidí que no iba a pasar mi vejez tejiendo bufandas en una mecedora. Yo era una mujer de acción, una administradora, una creadora. Caminando por las afueras de Valverde del Valle, encontré una casona de piedra del siglo XVIII abandonada. Tenía techos altos de vigas de roble, patios inmensos invadidos por la maleza y paredes que pedían a gritos ser rescatadas. Busqué al dueño. Negocié el precio con la misma frialdad con la que trataba a los proveedores de telas en el teatro y la compré al contado. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en el motor del pueblo. Contraté albañiles, carpinteros y pintores de la comarca. Restauré la casona respetando su alma original, pero inyectándole luz. Compré media docena de telares de madera gigantes y los instalé en el salón principal. Fundé el Hilo de Plata, un centro cultural y taller textil cooperativo para las mujeres del ámbito rural de la zona.
Yo les enseñaba técnicas de corte y confección de alta costura que aprendí en el teatro. Y ellas me enseñaban los secretos de los tintes naturales a base de cáscara de nuez y raíces locales. Pronto el lugar se llenó de vida. Las mujeres venían a trabajar, a reír, a ganar su propio sueldo. Yo administraba las ventas conectando nuestros productos con boutiques de Madrid gracias a los contactos de Hugo. Dejamos de ser simples artesanas para convertirnos en una marca exclusiva. La cuenta bancaria de tapas oscuras no solo no disminuía, sino que crecía, alimentada ahora por un negocio próspero y justo. En el pueblo dejé de ser la forastera silenciosa. Me convertí en Doña Pilar, la encargada, la maestra. Mi postura cambió. Ya no encorvaba los hombros como pidiendo disculpas por existir. Caminaba con la espalda recta, vestida con trajes de lino y lanas finas que yo misma diseñaba, luciendo mis canas sueltas. El alcalde me invitaba a los eventos del ayuntamiento. Había construido un imperio diminuto, pero invencible, tejido con mis propias manos. La revelación de mi nuevo estatus al mundo de mi hijo ocurrió por accidente, o quizás por justicia divina. Una revista nacional de interiorismo y estilo de vida de esas que cuestan casi 10 euros el ejemplar y pesan como un ladrillo decidió hacer un reportaje sobre la restauración de casas rurales en el Pirineo. Hugo. Por supuesto, los guío directamente a mi puerta. El artículo salió a doble página. Había fotografías inmensas del patio empedrado, de los imponentes telares de roble. En el centro, una foto mía. Estaba sentada frente a un telar, mirando a la cámara con una sonrisa serena. Envuelta en un chal de lana cruda espectacular, el titular decía: el refugio millonario y solidario de una maestra textil en las montañas. El texto hablaba de mi inversión, de mi pasado en el teatro y de mi visión de negocios. Sabía que esa revista era la Biblia mensual de Blanca. Y sabía que, a Overla, el terremoto finalmente sacudiría a Javier hasta sus cimientos. No me equivoqué. Ocurrió un jueves por la tarde, unas 3 semanas después de la publicación de la revista. El clima en Valverde del Valle estaba gris y una llovizna helada mojaba las calles empedradas. Yo estaba en el despacho de la casona revisando los libros de contabilidad junto a la chimenea encendida. Bebía un café, solo cuando una de las muchachas del taller tocó a mi puerta. Doña Pilar, dijo la joven, asomando la cabeza con timidez. Hay un señor en la entrada. Dice que es su familia. Viene empapado y se niega a irse. No necesité preguntar el nombre. Tomé un sorbo de mi café. Cerré el libro de cuentas con calma y me levanté. Caminé por el pasillo de piedra. El sonido de mis zapatos resonaba contra las baldosas. Allí estaba él, de pie, en el umbral de la pesada puerta de madera, escurriendo agua de lluvia sobre mi suelo impecable. Javier era apenas una sombra del ejecutivo soberbio que me había echado de su casa hacía casi un año. Llevaba un chubasquero barato, pantalones arrugados y unos zapatos de suela de goma gastados que se parecían mucho a los que yo solía usar y que él tanto despreciaba. Estaba más delgado. Tenía ojeras oscuras y el pelo revuelto. Había viajado 600 kilómetros en autobuses interurbanos para llegar hasta allí. Cuando me vio acercarme, abrió mucho los ojos. Me recorrió de pies a cabeza. Vio mi ropa elegante, mi postura firme, el reloj de plata en mi muñeca. Luego miró a su alrededor, observando el lujo sobrio de la casona. Las lámparas de hierro forjado, las mujeres trabajando en telares que costaban miles de euros cada uno,
El choque entre la imagen de la madre inútil que él tenía en la cabeza y la matriarca poderosa que tenía enfrente lo dejó mudo. «Buenas tardes», Javier dije. Deteniéndome a 2 metros de distancia, mi voz no tembló. Sonó casual, como si estuviera saludando al cartero. Él tragó saliva con dificultad y dio un paso hacia adelante, levantando una mano temblorosa. «Mamá». Su voz se quebró, sonando aguda y patética. «Mamá, por Dios, ¿qué es todo esto? ¿Cómo? ¿De dónde has sacado este lugar?» «Lo compré», respondí simplemente, cruzando las manos frente a mí, «con el dinero de mi trabajo y la venta de mi casa. Se te ofrece algo. Estoy en medio del cierre de mes y tengo a 20 empleadas esperando su nómina». La palabra empleadas pareció golpearle en el estómago. El hombre que se creía el rey de las finanzas ahora estaba frente a una mujer que daba trabajo a decenas de familias. Mientras él no tenía dónde caerse muerto, lo he perdido todo. Mamá soltó de repente y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. El piso. ¿El coge? Mi puesto en la empresa. Los socios me dieron la espalda cuando el banco me embargó las cuentas. Blanca me ha dejado y se fue con sus padres y me ha pedido el divorcio. Estoy viviendo en una habitación alquilada, en una pensión de mala muerte. Se dejó caer de rodillas sobre las baldosas. Fue un gesto teatral. Era indigno de un hombre de casi 40 años, pero reflejaba su desesperación absoluta. Esperaba que yo corriera a levantarlo, que me rasgara las vestiduras, que llorara con él y le abriera los brazos y la cartera. Esperaba a la vieja Pilar, la que dejaba de comprarse ropa para pagarle a él los caprichos, pero esa Pilar se había quedado encerrada para siempre en aquel rellano de luz artificial en Madrid. Me mantuve inmóvil. Lo miré desde arriba, sintiendo solo una lástima distante, la misma que uno siente por un pájaro que se estrella contra una ventana por no mirar por dónde vuela. Lamento que tus decisiones financieras hayan sido tan desastrosas. Javier, siempre te importó más aparentar que construir. Es una lección dura de aprender a tu edad. Mi tono aséptico lo desconcertó. Levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre, buscando la grieta en mi armadura. «Soy tu hijo», gritó, golpeando el suelo con el puño. «No me puedes hablar como si fuera un extraño. Vi la revista. ¿Tienes un dineral? Mamá, este lugar debe valer una fortuna. Tienes que ayudarme. Si me haces un préstamo, un par de cientos de miles de euros, puedo limpiar mi nombre. Puedo recuperar a Blanca». No lo interrumpí. Dejé que suplicara hasta quedarse sin aire. Y entonces pronuncié una sola palabra, una sola sílaba, seca y contundente, que rebotó en las paredes de piedra del pasillo. «No». Javier se quedó con la boca abierta, el puño suspendido en el aire. No repitió, como si le hubiera hablado en otro idioma. «Me vas a dejar en la calle. Vas a dejar que tu propio hijo se hunda mientras tú vives aquí como una reina rodeada de campesinas». El desprecio crónico que habitaba en él volvió a asomar, incluso estando de rodillas. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Ni la ruina le había quitado el veneno del alma. «Tú me enseñaste las reglas de este juego», Javier, dije, dando un paso al frente para obligarlo a mirarme a la cara. «En el pasillo de tu bloque de lujo. Me explicaste muy claramente que pertenecíamos a círculos sociales diferentes. Me dijiste que yo era una interferencia en tu vida perfecta, que yo sobraba. Lo único que estoy haciendo es respetar tus límites». Estaba estresado. Blanca me presionaba. Intentó justificarse.
arrastrándose un poco hacia mis zapatos de cuero. Fue un error. Mamá, perdóname. Te lo suplico. No tengo a nadie más. Tienes exactamente lo que pediste, tu propio espacio sin interferencias del pasado. Yo ya no soy parte de tu vida. Javier, ¿renunciaste a mí cuando dejé de serte útil y amenacé tu estética de postal? No puedes venir ahora a reclamar derechos sobre una madre a la que tú mismo despediste. Se puso en pie torpemente. El pánico en su rostro fue reemplazado por una mezcla de ira e incredulidad. No podía concebir que la fuente inagotable de su vida se hubiera secado por completo. Intentó usar su última carta, el chantaje emocional, que siempre le había funcionado cuando era un chaval. Si no me ayudas ahora, te juro que te vas a arrepentir. Vas a morir vieja y sola en este pueblo perdido. Nadie de tu sangre te va a llorar. Esbocé una sonrisa fría. Miré hacia el salón iluminado donde las mujeres trabajaban, charlando entre ellas, tejiendo lazos reales de lealtad y cariño que el dinero no podía comprar. No estoy sola. Javier, tengo una comunidad entera que me respeta por lo que soy. No por lo que aparento. La única persona que está sola y arruinada en esta habitación eres tú. Hice una señal con la mano a uno de los mozos de almacén del taller, un chico robusto del pueblo que había estado observando la escena con el ceño fruncido desde la puerta. Acompaña a este señor a la salida. Por favor, le indiqué al muchacho. Y asegúrate de que coja el camino de vuelta a la parada del autocar. Javier se quedó paralizado. Miró al chico fuerte que se acercaba y luego me miró a mí. ¿Entendió? Finalmente y de manera brutal, que la dinámica de poder se había invertido para siempre. Ya no era el ejecutivo arrogante despachando a una cateta, era un mendigo siendo expulsado del palacio de la reina. Estás muerta para mí, escupió Javier, apretando los dientes, tratando de salvar una última pizca de dignidad en su humillación. Yo morí hace un año en Torrellano. Hijo, le respondí, dándole la espalda sin dudarlo. Y la mujer que nació de esas cenizas no te debe absolutamente nada. Mientras caminaba de regreso a mi despacho para terminar de revisar las cuentas, escuché sus pasos arrastrándose hacia la salida, acompañados por el sonido rítmico e implacable de los grandes telares de madera, tejiendo sin pausa una nueva historia donde su nombre ya no figuraba en ningún patrón. Han pasado 5 años desde aquella tarde de lluvia helada en la que vi a mi hijo salir por la puerta de mi casona con la cabeza gacha y el orgullo hecho pedazos. 5 años en los que el ritmo constante de los inmensos telares de roble ha dictado el nuevo latido de mi existencia. Hoy tengo 73 años y el aire frío del Pirineo ya no me cala en los huesos. Se ha convertido en el aliento fresco que me despierta cada mañana con un propósito claro y el hilo de plata. La cooperativa que fundé con las mujeres de la montaña dejó de ser un simple taller para convertirse en una institución respetada en todo el país. Exportamos nuestras prendas de lana y seda cruda a boutiques en Francia e Italia. Y los diseños que nacen de mi cabeza y toman forma en las manos de mis artesanas son reconocidos por su elegancia. Camino por el patio central de la casona, donde las plantas trepadoras que puse han subido por las columnas de piedra hasta alcanzar el tejado de pizarra. El olor a tierra mojada se mezcla con el aroma a café que hierve en la cocina comunitaria. Me muevo con una agilidad que sorprende a mi propio cuerpo. Vestida con un conjunto de lino blanco y un fular mostaza teñido a mano. ¿Ya no me tiño el pelo? Llevo mis canas plateadas sueltas y orgullosas, como una corona que me gané a pulso. La mujer encorvada de zapatos cómodos y bolso gastado que rogaba por un minuto de atención en un pasillo de lujo parece una extraña de otra vida. El dolor de aquel rechazo
esa estaca en el pecho que me sacó el aire, se transformó en la tierra más fértil, donde por fin pude sembrar mi propia identidad. Mi vida aquí es un ecosistema de apoyo mutuo. Las mujeres que trabajan conmigo llegaron muchas veces con la mirada baja, acostumbradas a ser ignoradas, con las manos ásperas de trabajar el campo sin recibir un jornal justo. Yo les enseñé a medir, a acortar con precisión matemática, a entender la caída de las telas y a valorar su propio arte. Metz, que hace 5 años apenas se atrevía a hablarme en voz alta, ahora es mi jefa de producción. Esta misma mañana se acercó a mi despacho con las cuentas bajo el brazo, mostrándome con una sonrisa inmensa que habíamos superado los objetivos del trimestre gracias a nuestros beneficios. Inauguramos una escuela de artes textiles en el ala sur de la casa. Y las hijas de mis tejedoras ahora estudian administración y diseño en la universidad, pagadas por el fondo educativo de la cooperativa. Ese es el verdadero poder. No los trajes caros comprados a crédito, ni los relojes suizos que marcan un tiempo vacío, ni los pisos pijos que huelen a ambientador y desamor. El verdadero poder es tomar a una comunidad marginada y tejer con ellos una red de dignidad tan fuerte que nadie pueda romperla. Transformé la exclusión que sufrí en una inclusión radical para decenas de familias. Sin embargo, a el mundo que dejé atrás nunca se queda completamente quieto. Hace un par de meses, Hugo, mi antiguo aprendiz, vino a visitarme para revisar un nuevo encargo de tapices. Nos sentamos frente a la chimenea de mi despacho, con 2 copas de vino tinto cuando el tema de mi pasado surgió de manera inevitable. Yo nunca preguntaba por Javier. Había sellado esa puerta a cal y canto. Pero Hugo sentía que yo debía conocer el final de la obra de teatro que mi hijo había protagonizado. Hugo me contó que, tras perderlo todo y ser abandonado por Blanca, Javier tuvo que tragar el veneno de su propia arrogancia. Se declaró en concurso de acreedores, perdió a todos sus amigos de la alta sociedad y terminó alquilando un pequeño piso en un barrio obrero del sur de Madrid, trabajando como oficinista raso para una empresa de logística. Los años de humillación lo obligaron a bajar la cabeza. Con el tiempo, conoció a una muchacha sencilla, una maestra de primaria, y se casó con ella por lo civil, sin lujos ni grandes fastos. Y entonces llegó la noticia que cerraba el círculo de hierro del destino. Javier se había convertido en padre. Hugo bajó la voz, mirando el fuego crepitar, y me relató lo que un viejo conocido en común presenció. Fue una madrugada. Pocas semanas después del nacimiento del niño, Javier estaba solo en el salón de su piso, meciendo a su hijo porque no paraba de llorar. El cansancio lo abrumaba, el peso de la responsabilidad absoluta lo tenía acorralado. Finalmente, el bebé se quedó dormido. Javier se sentó en un viejo sofá, mirando el rostro arrugado y frágil de su pequeño, sintiendo el calor de ese cuerpecito contra su pecho, y en ese instante preciso, en la soledad de la madrugada, la memoria lo emboscó sin piedad. Al mirar a su bebé dormir en sus brazos, recordó mi cara. Recordó las historias que le conté 1000 veces sobre la noche en que él nació en aquel ambulatorio gallego. Recordó mi rostro empapado en sudor y lágrimas, la fuerza con la que lo abracé y la promesa inquebrantable que le hice de ser su escudo contra el mundo. De pronto, comprendió la inmensidad, la pureza y la ferocidad del amor de una madre. Entendió todo lo que yo había sacrificado cada noche en vela sobre la máquina de coser, cada plato de carne que le cedí, cada peseta ahorrada para su educación. Y según contó Hugo, al darse cuenta de lo que había tirado a la basura por pura soberbia,
Algo se le rompió por dentro. Su alma, acostumbrada a la frialdad de los negocios, se resquebrajó de un solo golpe. Loru lloró con un aullido sordo, desgarrador, aplastado por la culpa y por la necesidad desesperada de su madre. Quería llamarme, quería poner a su hijo en mis brazos. Quería que yo viera que finalmente había entendido el valor de la sangre y el sacrificio. Quería pedirme perdón de rodillas. No por dinero, sino por el amor que le hacía falta para no sentirse tan aterrorizado frente a la paternidad. Pero yo ya no estaba. Mi ausencia era absoluta. Un muro de silencio impenetrable que él mismo había construido años atrás. No había número de móvil al cual llamar, no había dirección a la cual enviar una carta, no había una casa junto al mar a la cual peregrinar en busca de redención. Le había concedido su deseo de no sobrar más en su vida con una perfección clínica. El vacío que le dejé era el castigo más implacable que el destino podía darle, un eco constante de lo que pudo ser y jamás sería. Mientras Hugo me contaba esto, esperando ver alguna reacción en mí, tal vez una lágrima de abuela arrepentida o el instinto de salir corriendo a conocer a mi nieto, yo simplemente tomé un sorbo de vino. Sentí una punzada de melancolía. Sí, porque soy humana, pero fue una punzada lejana, como el recuerdo de una cicatriz vieja que a veces tira cuando cambia el tiempo. No sentí el impulso de buscarlo. Es una pena que haya tenido que perderlo todo para aprender a valorar lo que tenía, le dije a Hugo con voz serena. Pero las lecciones que más duelen son las únicas que se te quedan grabadas. Ese niño tendrá a un padre más humilde. ¿Y eso es bueno? Hugo me miró con una mezcla de respeto y asombro, entendiendo finalmente que la transformación en mí no era una fachada, sino una reestructuración completa de mi espíritu. El abandono es una moneda de dos caras. Por un lado, tiene el rostro del rechazo que te quema las entrañas, que te hace sentir desechable y vieja. Pero, por el otro, tiene el rostro de la liberación más pura. A las mujeres de mi generación nos educaron para ser mártires silenciosas. Nos enseñaron que la maternidad era un cheque en blanco que los hijos podían cobrar hasta dejarnos en la miseria emocional y que nuestro deber era sonreír y agradecer las migajas de atención que nos arrojaban. Se nos dijo que envejecer era sinónimo de desaparecer, de volvernos invisibles, de sentarnos a esperar la muerte o la visita dominical de la familia, pero la vida me obligó a tomar mis pesadas tijeras de sastre, aquellas que guardo en un estuche de terciopelo en mi escritorio, para cortar de cuajo ese patrón defectuoso. Me di cuenta de que los años no me habían quitado valor, me habían dado maestría, toda la paciencia, la capacidad de organización, la resistencia a la frustración y la visión para resolver problemas que desarrollé criándolo a él y trabajando en el teatro. Eran herramientas de alta precisión que estaban esperando ser usadas a mi favor. Cuando dejé de invertir mi energía en un pozo sin fondo de ingratitud, esa energía se transformó en un imperio. No necesito el título de abuela para sentirme realizada, ni necesito el perdón de un hombre que me humilló para estar en paz conmigo misma. He creado algo mucho más grande que la simple prolongación de mi genética. La tarde avanza en Valverde del Valle y el sol comienza a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados. Es la hora en que el taller comienza a vaciarse. Salgo de mi despacho y camino por el corredor principal. Las mujeres están guardando sus hilos, cubriendo los telares con mantas de algodón puro para proteger la madera del frío nocturno. Se despiden de mí con abrazos cálidos, con sonrisas genuinas, llamándome Doña Pilar con un tono de respeto y cariño que me llena el alma hasta los bordes.
He dejado mi testamento listo en la notaría del pueblo. Cuando mi tiempo en este mundo termine, la casona, el equipamiento y el capital de la cuenta bancaria no pasarán a manos de Javier. Todo está estructurado legalmente para que la cooperativa sea propiedad colectiva de las mujeres que la trabajan, garantizando que el hilo de plata siga dando frutos, educación y libertad a las futuras generaciones de este valle. Mi legado no será un dinero heredado a un hijo caprichoso, sino la dignidad restaurada de cientos de familias. Me detengo en el umbral de la puerta principal, sintiendo el viento fresco de la noche acariciarme la cara. Miro mis manos, con sus manchas oscuras y sus nudillos torcidos por la artrosis, y las encuentro absolutamente hermosas. Son las manos de una mujer que supo coser disfraces para reyes falsos, pero que tuvo el valor suficiente para confeccionarse su propia corona de libertad cuando el mundo intentó dejarla desnuda y al frío. Apago las luces del patio, dejando solo los faroles de hierro forjado iluminando el camino. Mientras el silencio pacífico de los Pirineos abraza mi hogar y me confirma que mi mejor obra maestra apenas está comenzando a vivirse.